Buena la conversación. Creo que ha sido importante también compartir eso. Y gracias, hermano, eh, por lo que nos ha mencionado. Y justamente yo quería plantear esa parte también, ¿no? Ya, vamos a hablar acerca de esto, porque yo ya sabía que había ocurrido eso también, ¿no? Bueno, nuestro hermano Javier está presente. Julio César, Cristóbal, Presente, pastor. Ya me muy conecto bien. unos minutos en video. Ya, Gabriela Zuli, Fon. Pastor, buenas noches. Ah, aquí estás, Pulinson. Muy bien. Entonces son tres mujeres en este momento. Sol, Sol Melgarejo no está. No sé si va a venir, ya tiene varias faltas y creo que ya perdió el curso o creo que no lo va a tomar esta vez, ¿no? Tiene cuatro faltas de las cinco que tenemos, o sea, ya estamos en la quinta. Si viniere, tendría que venir y estar en todos los demás, en los tres que faltan, y empataría, ¿no? Cuatro presentes y cuatro faltan. No sé, vamos a ver si es que sea así. Eso depende de la próxima semana. A Roger Luna, Buenas noches, pastor. muy bien, Roger. Jorge Ávila, presente. Brigitte de la Cruz, nuestra hermana Adi. Presente, pastor, buenas noches. Mm. Cristian Villalta. Mm. Presente, pastor, buenas noches. Brian también no está tomando el curso, creo que. Julio César Blas, Presente, pastor, buenas noches. muy bien. César. Wilson Chapa, Buenas noches, pastor, presente. sí está presente. En la primera vez no viniste, ¿no? Sí, pastor, sí está desde en la apertura. Ah, ya. Les, Leila, no, Leila tampoco está viniendo. Astrid, Buenas noches, pastor. buenas noches. Buenas, presente. Entonces tenemos tres hermanas aquí. Y Yamir Girón, Yamir, Yamir también está faltando, me parece, está casi en la misma condición, am, porque también la primera vez también no estuvo, faltó. Está en capilla. Bueno, hay dos que están en capilla. Los demás siguen en carrera. Esperamos que cumplan hasta el final, ¿no? Muy bien. A ver, hablando acerca de lo que estábamos haciendo, hemos hecho el profeta Nahum, ¿no? Los últimos que hemos hecho, y el profeta Sofonías, ¿no? Ya hemos hablado acerca de Sofonías. No sé si alguno quiera este, hacer recuento de la lectura que todavía está vigente, la segunda lectura. Sí, pastor, yo quería exponer los profetas del exilio, porque de acuerdo al orden cronológico que usted tiene ahí en el sílabus, nos toca leer del 355 al 390. Sí, acá. Entonces, yo tengo un resumen que he hecho con respecto a estos dos profetas del exilio, que vivieron dentro del exilio, ya dejando a los profetas del séptimo siglo. No sé si me permite. Ya, se estaría adelantando en todo caso, porque miren, a ver, la primera lectura era la segunda semana. La segunda lectura era de Long Wu, los profetas del siglo Sí, 9 al 8, que esto era la cuarta semana. La tercera es la profeta del siglo 7, sí. 325 a 354, Uh-huh. ¿no? Que es para la sexta semana. ¿Esa es la que quiere ver? No, yo estoy viendo cómo se llama
Los profetas del exilio, prácticamente Daniel y Ezequiel. Esa es la Ya, lectura ya para esta cuarta clase. ya. Bueno, hágalo si desea, hermano. Ya, correcto. Gracias, pastor. Gracias. Esta es la cuarta lectura del final. En todo Sí. caso, si tiene así, las otras dos o tres también sería bueno. Y como les dije también, hacerme llegar también no solamente la propuesta que ustedes hacen en clase, sino también este, el Se resume, documento, ¿no? ¿no? El documento que ustedes hayan hecho. Entonces, son cuatro documentos, ¿no? que tienen que hacer de estas lecturas, ¿no? Ya, siga, a ver, díganos. Pastor, Bien. una pregunta. Disculpe, Sí, hermano Javier, antes de sí. que empiece. Daniel es un libro que sí, igual lo vamos a ver en este curso. Es No, profeta. Daniel no lo vemos aquí. eh, en, en parte lo hemos hecho en Profetas Mayores, ¿ya? Recuerdo haberlo hecho eso, ¿ya? Y que también tiene su presente cuando se estudia Apocalipsis. Aunque yo particularmente no soy de hacer ese análisis, es un análisis muy evangélico, ¿ya? Y sobre todo muy dispensacional. Yo no estoy muy de acuerdo con la dispensación. No, no es que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo en nada con la dispensación ni el premilenialismo, ¿no? O el premilenialismo dispensacional. Y no comparto esa propuesta. Bueno, de todos los estudios, escatológicamente hablando, yo no tengo ninguna postura escatológica de estas que hay, de estas escuelas, ¿no? Trato de ser más bien centrado en lo que la Biblia plantea y desde ahí ver la estructura del mensaje y de aquello que Jesús trató de darnos a conocer. Entonces, Daniel, cuando se habla, yo estoy convencido que Daniel habla del Mesías, pero del Mesías que vino, ¿no? Y no hay 39, no hay que la semana, ¿cuál es la semana que falta? Dice la semana Entonces, 49, ¿no? ¿No? Algo así. De esa semana que falta, algunos dicen, ¿no? Que es una estirada que le hacen al texto tratando de meter esa idea, ¿no? No existe eso. Eso se dio en tiempos de Jesús, en todo caso, ¿no? Bueno, ahí queda el asunto. Vamos a ver, voy a ver, acá tengo este aspecto de los profetas mayores, a ver si, ahorita me había olvidado ya un poco, no. Sí le tengo las cosas, pero todavía, ya pues, esto lo hemos hecho en el siglo pasado. Está el proto Isaías, ¿ve? Está, eh, Miqueas tenemos visto, Isaías, Miqueas. no. Estamos hablando, hay que corresponder. Ya, eso es Miqueas, es de profeta menor, pero estoy hablando de profetas mayores. Allá. Lo anterior hicimos, ¿no? Jeremías también, aquí está Jeremías, ¿ya? Y a ver si toqué o no, Daniel. Lamentaciones también. Su pantalla se ha quedado pastor Ezequiel, portátil. Ezequiel hicimos. Ajá. Y está Daniel, sí. Aquí está. Sí. Ya me había olvidado un poquito de eso. Miren, para que vean ustedes que sí tocamos acá. Daniel se hizo en el siglo pasado. ¿Tú estuviste, Sadi? ¿Profetas mayores? ¿Estuviste? No. Sí, pastor, por eso me dio un poco de curiosidad. Cuando el hermano Javier No, mencionó a es Daniel, que dije, yo Daniel es lo profeta puse a menor. Daniel por profetas Me quedé mayores. pensando. Lo puse de acuerdo Ajá. a cómo se pone en el texto, en la división que hay en la Biblia, desde el punto de vista evangélico. Daniel es el profeta mayor, ¿no? Solo que en algunos seminarios Daniel se estudia juntamente con Apocalipsis. Por eso se llama el curso Daniel y Apocalipsis. Y yo no estoy de acuerdo con eso.
Ezequiel también, entonces, si queremos estudiar así, también tenemos que aplicar Ezequiel, porque Ezequiel, Daniel, tienen la misma visión, ¿no? Y Apocalipsis tiene características de las visiones de Ezequiel y de Daniel. De hecho, que tienen son de corte escatológico, ¿no? Ahí estamos. Entonces, eso es del siglo pasado, ¿no? ¿Ya? Acá está los anacronismos sobre el asunto, la composición, todo. Aquí está entonces Daniel, ¿ya? Eso no lo tocamos. Entonces, lo que sí, Ezequiel tampoco, pero bueno, el libro habla acerca de eso. En todo caso, solamente para que, y aquí hizo la lectura el hermano Javier. Entonces, hágalo, hermano, ¿ya? Ya, Pero pero pastor, alimentándonos, en este curso de, teniendo en cuenta que no eso es de los profetas mayores, pero hágalo, ¿ya? bien, en este curso de libros proféticos, no entramos en puntos apocalípticos, sino que vamos a tocar sus trasfondos históricos, ¿no? Su obra personal y la fecha, ¿no? Y vamos a ver su persona, mayormente este libro que el pastor nos recomendó leer y cual tenemos la lectura programada en el sílabus, nos permite llevar todo eso. Bien, bien hermanos, lo que yo quisiera resaltar, de acuerdo al resumen de este libro, son los profetas del exilio, ya de acuerdo a los profetas de cada siglo, como hemos visto, ¿no? Noveno, octavo, el séptimo, pero hay algo importante que eh, venimos ahora a ver los profetas del exilio, o sea, cuando ya son llevados a Babilonia. Son dos, son dos. En realidad, pasó poco tiempo entre los profetas del siglo séptimo, que acabamos de ver en la anterior lectura, ¿ya? Pero Jeremías continuó viviendo durante los primeros años de la cautividad de Daniel y Ezequiel. Aclaramos que los dos profetas del exilio son Daniel y Ezequiel, pero como vuelvo a decir, Jeremías siguió viviendo, ¿no? Mientras ellos estaban cautivos. E incluso es posible que Habacuc viviese todavía cuando ellos dos, ¿no? Daniel y Ezequiel, tomaron cautividad primero. Entonces, todos los profetas del siglo séptimo ejercieron su ministerio en Jerusalén. Eso hay que notarlo, ¿no? Advirtiendo de los pronósticos destructivos, ¿no? De destrucción, mientras los dos profetas, Daniel como Ezequiel, del exilio, fueron tomados cautivos, desempeñando su ministerio en Babilonia. Entonces, algo muy importante que entender en ese aspecto. Bueno, el primer profeta del exilio fue Daniel. El primer profeta del exilio, ¿no? Fue Daniel, quien fue llevado cautivo, como sabemos, en el primer grupo, ¿no? De deportados, 605 antes de Cristo, que sería poco más o menos el tiempo en que Habacuc escribe su profecía. Mira, relacionando todo ello. El segundo profeta del exilio es Ezequiel, que fue llevado prisionero en la segunda fase de la cautividad. En la segunda fase de la cautividad, 597 antes de Cristo. Entonces, de los dos, ¿no? Daniel no era profeta. Eso, hermano, yo quisiera que entendamos, pero se le dice profeta, pero Daniel no era profeta en el sentido de dedicarse profesionalmente, ¿no? En el ministerio, vamos a decir. Pues su labor de Daniel en Babilonia fue de ser jefe administrativo. Y esto, si hacemos un puente para la actualidad, habría mucho de qué hablar, ¿no? Porque él era un hombre de funciones administrativas, vamos a decir. Era lo que hoy se puede conocer, ¿no? Un funcionario, ¿no? Un funcionario, alguien que estaba dentro de toda la función
estatal, vamos a decir, de esa forma. Entonces, estamos viendo que fue llamado, fue jefe administrativo del Palacio Real. Eso sí, tenemos que resaltarlo, ¿no? Entonces, en eso podemos ver, hermanos, que acá hay algo muy importante que entender. Ezequiel, en cambio, fue enteramente un profeta. A diferencia de Daniel, fue enteramente un profeta y predicó en el pueblo, sirviendo especialmente como pastor de los cautivos, ¿no? En el país extranjero. A diferencia de Daniel, no, Daniel fue una persona administrativa, ¿no? Que se encargaba de las funciones de palacio de ese entonces. Entonces, para entender ese contexto, ¿qué más podemos sacar en esta parte introductoria? La duración de la cautividad de Daniel en Babilonia, hermanos, puede también determinarse con bastante exactitud, como lo vemos ahí en el capítulo 10 de Daniel 1. Permítame leerlo nomás. Dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y en conflicto grande, pero él comprendió las palabras y tuvo inteligencia en la visión. Entonces, ¿qué nos hace ver esto? De que dice Daniel que en su cuarta visión le ocurre en el año tercero de Ciro, es decir, el tercer año después de haber sido Ciro, ¿no? Capturado en Babilonia. Entonces, algo muy importante que entender. Vamos a ver un poco su trasfondo histórico. En el trasfondo histórico, en relación al cautiverio de Daniel, ha sido ya estudiado en su mayor parte que hemos visto al hablar de los profetas del séptimo siglo. En la misma situación histórica que hallamos tanto Daniel como ellos. Algo muy importante que entender también que en su obra, ¿no? Como aproximadamente la mitad del libro de Daniel tiene que ver con acontecimientos históricos, en la mayor parte de las cuales estuvo Daniel involucrado. La información acerca de él es relativamente amplia. Puede dividirse en dos partes, ¿no? En asuntos generales y en asuntos específicos. Voy a nombrar algunos de los asuntos generales. Si usted puede notarlo ahí, hubo tres áreas generales en que Dios llevó a cabo por medio de Daniel. Uno de la prominente posesión que éste ocupaba en el palacio de Babilonia. Uno fue servir de instrumento, hermanos. En esto es muy importante que resaltar. Daniel fue instrumento para Dios para mantener su honor, ¿no? En su país extranjero, en el que de otro modo no se había tributado tal honor. Entonces Daniel, dentro de ese pueblo babilónico, Daniel daba gloria a Dios, daba honra a Dios, ¿no? Cuando el conquistador babilónico llevó a cabo la cautividad de Judá, llevó a todos a Babilonia, pudo pensarle, ¿no? Por la mente la idea de que sus dioses de los babilónicos eran más grandes, pensaban de repente los babilónicos, y poderosos de repente, ¿no? Pero no era así, sino que Daniel, allá en Babilonia, honraba a Dios, ¿no? Honraba a Dios, daba gloria a Dios, y eso daba a entender que Dios tenía ahí un profeta, alguien que enseñaba su palabra. En la segunda área del trabajo tenía que ver con el bienestar de los cautivos de Judá. Como Daniel fue llevado cautivo en la primera fase del cautiverio, mientras que el grupo más numeroso del cautiverio vinieron los años después, pero Daniel se preparó, estuvo en Babilonia en el tiempo suficiente para alcanzar un alto cargo en el reino de Babilonia, para poder influenciar, ¿no? En mejorar
todo lo más posible la situación de los prisioneros que llegaron en el segundo bloque. Entonces, siempre Dios usando a Daniel. Entonces, en las tareas específicas dentro del ministerio de Daniel, con relación a la vida de Daniel en Babilonia, encontramos muchas. Hay un episodio que quiero narrar. Al inicio se refiere a la prueba que Daniel y sus 3 amigos sufrieron, ¿no? Sufrieron en confrontar tan pronto como llegaron a Babilonia. Ustedes conocen esa historia de los 3 amigos, 3 jóvenes, ¿no? A pesar de la tentación que se suponía, los jóvenes se portaron inteligentemente, pidieron un menú muy sencillo, muy diferente, ¿no? Para mostrar en ellos la grandeza de Dios, porque todos los alimentos eran dedicados a los ídolos. Entonces, encontramos esos jóvenes muy saludables, ahí en Daniel capítulo 1, del 15 al 17, encontramos, dice que eran de una inteligencia admirable, ¿no? En letra y en ciencia, dice. Entonces, podemos ver así en sus tareas específicas y también en sus tareas generales. Hay un tercer episodio que quiero nombrar, ¿ya? Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y nadie de sus magos de ese tiempo pudo darle interpretación. Daniel lo pudo interpretar, donde presagiaba, ¿no?, un severo castigo que iba a sobrevenir al rey por efecto, ¿no?, del cual experimentó Nabucodonosor un periodo de locura por 7 años, al parecer al final de su vida. Y al ser restaurado a su salud mental y a su trono, dio honor una vez más al Dios de los cielos. Entonces, eso fue uno de los eventos. Ahora, en el aspecto personal de Daniel, hay muchos. En su aspecto de su nivel espiritual, podemos hablar de su valentía, podemos hablar de su rectitud, podemos hablar de su capacidad, su preocupación por el bien de los demás, pero quisiera tocar un poco de su parte del área espiritual, su nivel espiritual. Hermano, las señales de madurez espiritual en Daniel son probablemente, ¿no?, como dice acá el escritor de este libro, tan numerosas como las de cualquier otro personaje del Antiguo Testamento. Como se aclaró al inicio de que Daniel no era profeta. Daniel era un servidor en la corte real, un administrativo de la corte real, pero dentro de ello vemos cómo era un hombre íntegro, de un nivel espiritual muy alto, ¿no? Una de estas señales en las revelaciones que Dios le otorgó mediante las 4 visiones es también por el nivel espiritual que tenía este hombre, Daniel. Como ya hemos hecho notar, tales revelaciones, ¿no? Era un gran honor para cualquiera que la recibiera. Y Dios escogió para que ese gran honor, ¿no?, a un funcionario del palacio, como Daniel, más bien que a un profeta, ¿no?, a que servía a tiempo completo. A Daniel le fue dado estas visiones. Ciertamente eso dice mucho, hermanos, a favor del carácter de este hombre, de este varón, Daniel. Para terminar, quisiera, hacer un extracto del libro, ¿no?, de Daniel, y decir que el libro de Daniel se divide en 2 secciones de igual extensión. La primera parte consta de los 6 primeros capítulos, que son primordialmente del género histórico. Estos capítulos se refieren a los acontecimientos que fueron, ¿no?, considerados en la discusión precedente que hemos hecho. Y la segunda parte comprende los 6 últimos capítulos que nos habla de las 4 visiones que Dios otorgó a su profeta. Bien,
Pastor, ahorita es algo, en síntesis, el resumen de este profeta del exilio. Y el otro es Ezequiel, que voy a dejar para mis hermanos, porque en esta lectura nos toca hablar de Ezequiel, de Daniel y Ezequiel. Gracias. Gracias, pastor. Ya, gracias. Ha sido una lectura, pero que, digamos, está dentro del contexto de los profetas menores, Ujú. ¿no? Aunque eso corresponde a profetas mayores. Quizá lo de la división del libro ya no era necesario, porque eso ya lo hicimos Sí. en el curso anterior. Pero sí ver el aspecto de hoy día que vamos a trabajar a Bakú, eso nos da el contexto más o menos. Entonces, bueno, esa lectura la tienen que presentar ustedes también. Y hemos dicho, son 4 lecturas y estamos yendo avanzando. Pero, de hecho, nuestro hermano Javier se adelantó, aunque estamos ya trabajando eso en clase, pero en cuanto a lectura debió haber sido para a ver, estamos en la quinta, la séptima semana más o menos podría ser, ¿ya? Allá. Las dos de nuevo faltan todavía, no me la han entregado, así que por favor háganse puntuales en este aspecto, ¿no? Creo que Cristian me envió, me parece, o algún otro. No son muchos los que Sí, han entregado trabajo. Sí, sí, uno de ellos le mandé, pastor. sí, sí. Muy bien. Ahora entonces vamos a Habacuc, ya habiendo visto ese contexto que nos menciona. Si alguien quiere, levantó la mano, ¿quién? A Adi. Sí, pastor. A ver, Justamente hoy día nos toca el libro de Habacuc y quería opinar un poco, así generalmente, ¿no? Porque sé que usted va a profundizar mucho más. Gracias al hermano Javier, que ha dado un contexto muy importante, y ahora entiendo por qué es parte de la lectura, porque es casi el mismo contexto, ¿verdad? Al hablar de Babilonia, Habacuc así es. está relacionado en ese contexto, ¿no? El contexto inmediato del Sí, imperio hay, neobabilónico. sí. Uh-huh. Adi, hay que entender una cosa aquí, ¿no? Eh, Generalmente nosotros estudiamos profetas mayores y profetas menores aparte, Uh-huh. pero en el ministerio que ellos tuvieron, ellos no hicieron el ministerio aparte, no. Estaban dentro Ujú. de su Claro. tarea, en el contexto histórico, estaban trabajando y muchos de ellos se conocían Sí, o contemporáneo. estaban haciendo su ministerio a la vez, ¿ya? Y eso que ha hecho el hermano Javier, que para otro curso y quizá para otro profesor diría, mano, eso es, eso es del profeta, ese es el profeta mayor, no, no, acá no lo tocamos eso, ¿no? La lectura que les mandé, también podemos decir, no, eso era para profetas mayores, que nos da el contexto ahí, pero ese contexto nos sirve también para hablar acerca de los profetas que estuvieron en el exilio o que estuvieron en esa etapa o estaban predicando el momento en que Jeremías también es uno, ¿no? Ya él lo mencionó. Entonces, son los que han estado ahí metidos en este ministerio, en esa situación, ¿no? Entonces, de esa manera, cuando hablemos de especialmente de esta parte de la invasión babilónica y de la deportación, ¿no? Tenemos que hablar de estos profetas y tenemos que enlazarlos unos a otros, ¿no? Si queremos predicar a Habacuc, tenemos que tomar Jeremías, Ujú. ¿no es cierto? O también tenemos que, si queremos trabajar en Daniel, tener un antecedente de Jeremías. Y si hablamos de Ezequiel, también, ¿no? Pastor, Con respecto a Habacuc, ¿no? Sí. pastor, solamente que uno predicaban, enseñaban en Babilonia y otros en Israel, pues, Bueno, pero estaban ahí en la etapa, pues. en etapa, exactamente. Sí. Y algunos sí se fueron, bueno. Ajá. Daniel se fue. Jeremías también estuvo ahí, ¿no? Bueno, adelante, Adi. Disculpa que te corté. Pastor, sí, y gracias porque usualmente cuando uno estudia, bueno, personalmente hablo por mí, cuando estudiamos la Biblia a veces solamente nos enfocamos ¿no? por libros, por secciones y de acuerdo al orden que la Biblia ya nos establece, ¿no? La Reina Valera. Ujú. Pero algo muy interesante que estoy aprendiendo es que
hay que también entenderlo en su contexto, ¿no? A veces el orden que han dado no es conforme a cómo sucedieron las cosas. Entonces, justo, pastor, le cuento esto, mis hermanos también. A veces me pasa que cuando estoy en la calle o camino a cualquier lugar, ¿no? Estoy en cualquier lado, a veces estoy orando al Señor, ¿no? O a veces me pasa que salgo tan animada de mi casa, haciendo mi devocional, todo salgo como triunfante, digo, bien, el Señor está conmigo, pero a veces en el camino me pasa que hay cosas que me desaniman cuando salgo de mi casa, ¿no? Por ejemplo, cuando veo un animal sufriendo en la calle, cuando veo tal vez niños o tanta necesidad, ¿no? Tal vez pobreza. Hoy día me pasó otra vez algo parecido porque cuando venía del trabajo en el carro, yo no soy de ver noticias, pero inevitablemente pues estoy en el carro y todos están en el celular. Y entonces cuando había ahí una señora que estaba con su celular, veía la noticia de que los extorsionadores siguen matando, ¿no? Y tantas cosas que tan solo leer ese título en los periódicos o en los celulares, lo que la gente consume, es inevitable sentir dolor, ¿no? Y justamente yo venía meditando y decía, Señor, ¿cuándo se acabará todo eso, no? O sea, aquí este mundo está lleno de dolor, sufrimiento, mentiras, muertes. Y como hijos de Dios tenemos esperanza, pero los que no, qué horrible debe ser vivir así, ¿no? Y ahí me pasaba antes, muchos años atrás, y la típica pregunta, ¿no? De por qué Dios permite estas cosas siendo bueno, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas malas, incluso a gente buena? Y este es un libro que hoy día, pastor, voy a ser sincera, nunca lo había leído, y ahora que lo he leído, que es tan cortito, me confrontó mucho con el Señor, ¿no? En esa respuesta. Como le digo, hace años podía tal vez dudar, ¿no? Se venían estas cuestiones a mi cabeza, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno permite cosas malas? Pero mi respuesta siempre, yo misma, ¿no? Digamos que meditando en mí misma es, Dios es bueno, ¿no? Pase lo que pase, Dios es bueno. Su palabra lo dice, Dios es fiel, no dudes. Entonces cuando leí a Habacuc, fue como, creo que fue una respuesta del Señor, porque Habacuc trata de eso, ¿no? Entrando en contexto, eh, en los tiempos de Habacuc, ¿no? Estaba el imperio neobabilónico, ¿no? Y me puse a ver un documental acerca de qué eran los babilonios y los neobabilónicos para recordar historia, ¿no? Y en el documental hablaban de que los neobabilónicos, ¿no? Eran, se podría decir, una ciudad que no estaba sentada en un lugar, sino que iba en varios lugares conquistándolos y que la forma en la cual ellos conquistaban era muy agresiva, ¿no? Eran personas crueles, ¿no? Era un pueblo semítico, ¿no? Descendientes de Sem. Y, y bueno, entonces, esto tiene que ver mucho también con quien gobernaba en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, acá yo anoté el dato de Nabopolassar, que era fundador del Imperio Caldeo. Él era hijo de Nabucodonosor II, y esto se contrasta también con lo que decía el hermano Javier. Entonces, el pueblo de Dios estaba siendo sometido por gente cruel, más cruel, ¿no? Si ya el pueblo de Dios estaba corrompido, eh, o el imperio neobabilónico iba a cometer cosas peores, ¿no? Entonces, aquí en Habacuc, que solo tiene 3 capítulos, Habacuc se queja, ¿no? De la injusticia. Y es casi como hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cómo un Dios, ¿no? Santo puede tolerar el pecado de su propio pueblo, ¿no? Es la pregunta que se hace Habacuc. ¿Por qué los caldeos, por qué los neobabilónicos malos habrían de ser usados para castigar al pueblo de Dios, a Judá? ¿Cómo podía el Señor usar personas peores que su pueblo pecador como vara de castigo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 12 dice, es una protesta que hace Habacuc contra Dios. Bueno, es lo que creo. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios santo mío? No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar, ¿no? Y es como la protesta de Habacuc de preguntarse, ¿no? ¿Dios es santo? En el capítulo 2, Jehová le responde a Habacuc, ¿no? Y le responde con algo de que el justo por la fe vivirá. Eso es algo también, un texto muy importante, creo que es central de Habacuc, cuando dice, aquel cuya alma no es recta, ¿no? Caerá, pero el justo por la fe vivirá, ¿no? Y después, en el mismo capítulo 2, habla acerca de los ayes contra los injustos, ¿no? Los 6 ayes
en los cuales también están incluidos los caldeos, ¿no? O sea que la justicia de Dios, ¿no? Su poder y su soberanía obran en toda la tierra, ¿no? Dios está en control. Y que los caldeos pues también van a ser castigados, ¿no? A pesar de que Dios permite esas cosas, ellos también serán castigados. Y en el capítulo 3 está la oración de Habacuc, ¿no? Que ya Habacuc tiene otra actitud, se podría decir, ¿no? Está ya agradecido, ¿no? Y la solución de todo esto es realmente la profunda fe en Dios, ¿no? El versículo 18, 19 me gusta mucho, el 17, los tres últimos, con el que termina Habacuc, es: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo eso yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hace andar. Entonces, al final el libro termina con un mensaje esperanzador, ¿no? O sea, Jehová es tu Señor, ¿no? Tu confianza debe estar puesta en Él. Los justos vivirán por fe. Y esto es algo muy importante, ¿no? A mí personalmente me ha gustado mucho este libro. Siéndole sincera, pastor, no lo había leído antes, hasta llegar a este curso. Lo he podido leer y me ha gustado mucho, ¿no? Y justamente en el documental que estaba viendo en YouTube, era un documental histórico, hablaban acerca de cómo terminaron los babilónicos, ¿no? Y no queda nada de ellos, no hay nada, solamente quedan restos, y a pesar que Babilonia, ¿no? Era una ciudad, una de las mejores urbas, ¿no? Es como hablar si en los tiempos actuales fuera París o, como decía, si fuera París o Londres, era una ciudad muy desarrollada para la época. En la actualidad no hay nada, ¿no? Y es como si se hubiera cumplido lo que está aquí en la Biblia, ¿no? O sea, Dios al final en su justicia actuó también, ¿no? La justicia de Dios es para todos. Eso quería opinar, Pastor. Muy bien. Nos ha dado una parte muy importante y lo que quiero poner aquí, vamos a ver si se puede hacer esto. Eh, Creo que ustedes ven esto, ¿verdad? Aquí. Y a ver si da la voz. La maldad. Ujú. Vamos a pasar el comercial. A vivir en un mundo ¿Se donde la escucha? injusticia parece estar en el mando. La maldad crece sin control y ¿Se las escucha, no? oraciones parecen no Sí. tener Sí, me respuesta. escucha, Pastor. Ese era el escenario que rodeaba a Habacuc, un profeta con un coraje único. Él no solo observaba el caos a su alrededor, sino que se atrevía a hacer algo que muchos de nosotros tememos: cuestionar a Dios. A diferencia de otros profetas que simplemente transmitían mensajes divinos, Habacuc comenzó su camino con preguntas profundas e inquietantes. ¿Por qué, Dios? ¿Hasta cuándo? Eran los clamores de su alma mientras veía cómo la corrupción destruía a su pueblo y la maldad prosperaba. Él quería entender el plan de Dios en medio de tanto sufrimiento y silencio. Lo que hace esta historia tan impactante es que a lo largo de su búsqueda, Habacuc descubrió algo poderoso. La fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en confiar en el Dios que las tiene. Su historia, llena de dudas, angustias y finalmente una confianza inquebrantable, no es solo un relato antiguo. Es una invitación para todos nosotros que alguna vez nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios en tiempos de dificultad? Prepárate para entender la historia de Habacuc, el profeta que transformó sus dudas en una fe que inspira a generaciones hasta hoy. Habacuc era un profeta diferente. Mientras la mayoría transmitía mensajes de Dios al pueblo, Habacuc comenzó haciendo preguntas en lugar de traer respuestas. Vivía en Judá, en un tiempo de caos e injusticia.
Los poderosos explotaban a los más débiles, la corrupción estaba por todas partes, y parecía que Dios estaba en silencio ante el sufrimiento de los justos. El mal crecía sin control, y quienes intentaban hacer lo correcto eran derrotados por las circunstancias y por los malos. En ese escenario difícil, Habacuc hizo algo valiente. Cuestionó directamente a Dios, pero no se quejó de manera vacía. En lugar de eso, transformó sus dudas en oraciones sinceras. ¿Hasta cuándo, Señor? Era el clamor de su corazón. Oraba día y noche, buscando entender por qué el mal parecía vencer mientras el bien era ignorado. Habacuc vivía en un tiempo lleno de violencia, traición y un pueblo cada vez más alejado de las enseñanzas de Dios. No entendía por qué Dios permitía que todo eso sucediera. Su dolor era tan grande que preguntó directamente a Dios: ¿por qué el Señor no hace nada? ¿Hasta cuándo voy a gritar violencia y el Señor no va a salvar? Habacuc 1 y 2. Él quería respuestas. Quería entender el plan de Dios en medio de tanto sufrimiento y silencio. Ahora, imagínate en el lugar de Habacuc. Piensa en el coraje necesario para hablar con Dios de esa manera, compartiendo todas las dudas, dolores y frustraciones. Habacuc no estaba desafiando a Dios, solo quería entender. Sabía que Dios era poderoso y justo, pero en ese momento su fe estaba siendo puesta a prueba. Necesitaba respuestas que dieran sentido a lo que parecía un mundo sin propósito. Lo que hace especial a Habacuc es que no se quedó parado aceptando todo lo que veía sin cuestionar. Él deseaba profundamente entender el corazón de Dios y sus planes. En lugar de abandonar su fe, se acercó aún más a Dios, llevando su dolor y dudas a quien realmente podía responder. Ese fue el comienzo de un camino que cambió no solo la vida de Habacuc, sino también la forma en que muchos de nosotros vemos la relación entre fe y duda. Después del clamor sincero y lleno de angustia de Habacuc, Dios respondió. Pero la respuesta no era lo que el profeta esperaba. De hecho, fue algo tan inesperado que lo dejó aún más confundido. Dios reveló que estaba actuando, incluso cuando parecía estar en silencio. Aseguró que su justicia no había sido olvidada y que estaba preparando algo grande. Él dijo: estoy trayendo a los caldeos, una nación cruel e impía, que invade tierras y toma casas que no son suyas. Habacuc 1 y 6. Estas palabras fueron un choque para Habacuc. Los caldeos, o babilonios, eran conocidos por su fuerza y crueldad. Eran un pueblo poderoso, temido por todos. Su ejército era como una tormenta violenta, destruyendo todo lo que encontraba a su paso. Los babilonios conquistaban territorios con violencia y arrogancia, sin respetar a otras naciones ni a sus dioses. Para Habacuc, era difícil imaginar que Dios pudiera usar a un pueblo tan cruel para traer juicio sobre Judá. Imagina la confusión de Habacuc. Había pedido justicia a Dios para corregir el mal en Judá, pero nunca esperó que eso sucediera a través de una nación aún más mala que Judá. Era como si Dios dijera: sí, veo la corrupción en Judá y voy a actuar, pero lo haré usando a los babilonios como instrumentos de mi juicio. Habacuc quedó perplejo. ¿Cómo podía un Dios santo y justo usar a un pueblo tan perverso para corregir a otro? Sabía que Judá necesitaba ser disciplinado, pero la idea de que el castigo viniera de la mano de los babilonios parecía no encajar con el carácter de Dios. Habacuc cuestionó nuevamente a Dios. El Señor es tan puro que no puede tolerar el mal ni aceptar la injusticia. Entonces, ¿por qué permite que los traicioneros prosperen y permanece en silencio mientras los malos destruyen a quienes son más justos que ellos? Habacuc 1 y 13. Ahora imagina cómo se sentía. Era como si Habacuc hubiera pedido lluvia para aliviar la sequía y hubiera recibido una tormenta destructora. Quería que Dios actuara, pero no esperaba que los babilonios fueran parte del plan divino. Habacuc no estaba rechazando a Dios,
sino tratando de entender sus caminos, que muchas veces van más allá de lo que podemos imaginar. Esta situación nos enseña algo importante. Las respuestas de Dios no siempre son lo que esperamos o queremos. Habacuc descubrió que los planes de Dios son más grandes y más complejos de lo que podemos comprender. Incluso cuando parecen difíciles de aceptar, podemos confiar en que Dios tiene un propósito perfecto en todo lo que hace. Aunque estaba confundido, el profeta no se rindió. Continuó buscando entender los planes de Dios. Habacuc sabía que Dios es justo y que al final todo sería para bien. Este fue un momento importante en su camino. Se fue el audio. Sí, soy yo, no escuché. Pensé que era el único que no escuchaba. No estamos leyendo, nomás. Puede leer al menos. Pero es un relato del libro, ¿no? De sus 3 capítulos. Creo que es un resumen. Pastor, Un resumen debe ser esto, de todo el libro de Habacuc. En su resumen. pastor, creo que al silenciar su micrófono se apagó el sonido. Pastor se ha salido, creo. No está acá, pero ha salido. Hay que esperar que sea talento su internet o algo habrá
Pastor, Pastor, No tiene audio el video, pastor. Ah, realmente. Lo ha muteado él mismo acá se ve. Lo ha muteado. ahí hermanos, ahí en Habacuc, el capítulo 1, versículo 10, hay una palabra, no sé si has visto la diferencia, terraplén. ¿Escuchan? Sí, justo eso quería preguntar al pastor qué significa terraplén. Primera vez que escucho esa palabra. Claro, mira, tiempo de los caldeos, y Mm, los caldeos pues manejaban muy bien la ingeniería, ¿ya? ya. Y si tú notas el texto que dice el versículo 10, escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla, dice, se reirá de toda fortaleza, dice, y levantará terraplén y la tomará. ¿Qué era un terraplén entonces? Un terraplén es una técnica de ingeniería que se usaba para nivelar, por ejemplo, si hay una pendiente, ellos nivelaban, ¿no? Hay cuando se levanta con piedra, piedra plen, pero esta es una de tierra, ¿no? Lodo, y lo nivelaban. Por más alto que sea la fortaleza, estos caldeos tenían la habilidad de levantar y hacer un terraplén, y rápidamente lo invadían y subían a su fortaleza y ya estaban al otro lado ya. Entonces eran unos ingenieros, tenían mucho arte en la conquista. Si tú ves el versículo 16 del mismo capítulo, dice, por esto hará sacrificios a su red, dice, y ofrecerá saumerio a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrosó, dice, su comida. Ellos mucho cuidaban su instrumento de guerra, su arte de guerra, eran muy ingeniosos. Por eso que no había fortaleza que podía soportarla. Hacían su terraplén y tomaban la fortaleza, dice. Ahí dice, levantará terraplén y la tomará, dice. Es algo para nuestra actualidad, ¿qué podemos decir? Eran unos ingenieros, pero Serían, fabulosos. serían unas, serían una especie de escaleras o garroches en todo caso, ¿no? Porque era un método, dice, ¿no? Un método, Era un, mé- pero más un, parece, un- hermanos, que es para la un toma de una. relleno de tierra, ¿no? Un montículo de tierra, pero no toda la fortaleza, sino una parte nomás. Y aquí en Ah, el, ya que iban no sé, acumulando y lo hacían como una eh, manera de camino, ¿quién ha visto las como paredes un camino. de barro, tapia que le llaman? ¿Han visto ustedes cómo se hacen los tapiales? Aquí No en son, Huánuco, son más Ya lo nivelados, que he ¿no? visto, pues, o sea, no, en Huánuco cercan los cercos con paredes de tapia. O sea, ¿qué llaman tapia? Son dos tablones que lo ponen, lo ajustan y lo acuñan con tierra húmeda. Lo van maciando, lo van maciando, lo van maciando, lo van a presión, y cuando sacan la tabla, retiran la tabla, queda un bloque de tierra bien compacta. Y así van cercando todo un terreno, 300 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, de acuerdo al terreno lo cercan. Acá en Huánuco he visto que acostumbran, cuando compran un terreno, lo primero para cercarlo, lo más barato y lo más usual es llamar a los tapiadores, le llaman. Y los tapiadores te lo cercan, toman un contrato y te lo cercan. ¿Pero qué usan? Usan tu propia tierra, ellos solamente llevan sus tablones, sus ajustes y su mazo. Entonces, es algo, si tú Ahí buscas, está, ahí está la descripción, mira, en el internet. si Más buscas nivel de la terraplén ahí tierra. en internet te vas a dar cuenta. Acá está, justo estaba mostrando el paso Ay, con ay, el ay. moto. Tierra, dice, maciza, macizo de tierra con que se rellena un hueco, dice. Claro, es un complemento, se podría decir así.
Con que se levanta para hacer una defensa, un Defensa. camino u obra semejante, dice. Ajá. Ahí está, mira, ¿ven? Ingenioso, ¿no? Pero así eran los caldeos, así eran de feroces, de destructores. Nación cruel. Acá Habacuc lo llama a los caldeos nación cruel y presurosa, dice, que camina con la anchura de la tierra Mm. para poseer las moradas ajenas, dice. ¿Ve? Se utiliza para elevar el terreno Para elevar el terreno, y exactamente. crear una superficie sólida. Exactamente. Construir carreteras, diques, presas, plataformas. Para eso Exactamente. es, pues, ¿ve? Acá está, Ajá. ¿no? Ya. Ahí está, mira. Entonces acá de vacío, la carretera, entonces se rellena todo eso y pasa, Así ¿no? es. Pasa. ¿Ya? Eso se le llama terraplén. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos ahí la idea de este material. A ver, vamos a ver si podemos seguir viendo el video. Todo mejorará de inmediato. En lugar de eso, enfrenta la realidad con valentía y hace una declaración impresionante. Aunque la higuera no dé frutos, aunque las vides no tengan uvas, aunque el olivo no produzca nada, aunque los campos queden vacíos, aunque las ovejas desaparezcan y no haya ganado en los corrales, aún así, me alegraré en el Señor y alabaré al Dios que me salva. Habacuc 3, 17 y 18. Estas palabras muestran una fe que va más allá de las circunstancias. Habacuc entiende que las cosechas pueden fallar, que los rebaños pueden desaparecer y que la vida puede ser muy difícil. Pero él no basa su alegría en cosas materiales, en la seguridad o en la comodidad. Su alegría está en Dios, en la certeza de que Él es el Salvador y la verdadera fuente de esperanza. Habacuc termina su oración con una declaración de fuerza y confianza. El Señor Dios es mi fuerza. Él me da la agilidad de una gacela y me lleva a lugares altos. Habacuc 3 y 19. Ahora imagina esta escena. Habacuc, quien comenzó lleno de dudas y angustias, termina con confianza, como una gacela que sube montañas con ligereza y seguridad. Ha aprendido a confiar completamente en Dios, incluso cuando el camino parece difícil e incierto. Habacuc no entiende todos los detalles del plan de Dios, pero sabe que Él es soberano, fiel y digno de toda alabanza. Esta oración es más que el punto culminante de la historia de Habacuc. Es un modelo atemporal de fe y esperanza para todos nosotros. Habacuc nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece no tener solución, podemos mirar atrás y recordar el poder de Dios en el pasado. Él es el mismo Dios que abrió mares, derribó murallas y alimentó a su pueblo en el desierto. Ese recuerdo fortalece nuestra confianza, porque nos recuerda que Dios siempre ha sido fiel y nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Habacuc también nos desafía a confiar en Dios en el presente, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Es natural querer respuestas inmediatas o soluciones rápidas, pero la historia de Habacuc nos muestra que la fe verdadera va más allá de eso. No se basa en lo que podemos ver o entender, sino en quién es Dios, soberano, justo y amoroso. Esa confianza en el carácter de Dios nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él está en control. Además, Habacuc nos inspira a esperar con alegría el futuro. Nos recuerda que Dios actúa en el momento adecuado y que, incluso cuando parece tardar, su justicia y bondad prevalecerán. Esa certeza nos permite tener esperanza en medio del caos, porque sabemos que la historia no termina con el sufrimiento. Dios siempre tiene un plan mayor, y al final, su gloria será revelada. La actitud de Habacuc nos enseña una lección poderosa. Cultivar una fe que dice, aunque, en lugar de sí.
Aunque las cosechas fallen, aunque los rebaños desaparezcan y aunque la vida esté llena de desafíos, podemos elegir alegrarnos en Dios. Esa fe no depende de circunstancias favorables, sino de una relación profunda e inquebrantable con el Creador. Es una fe que no busca garantías externas, sino que encuentra fuerza en la certeza de que Dios es nuestra fortaleza. Habacuc nos muestra cómo es posible transformar el dolor en alabanza y la duda en confianza. Termina su oración con una declaración de fuerza y victoria. El Señor Dios es mi fuerza. Esta frase resume un camino de fe que enfrentó preguntas difíciles, pero encontró respuestas en la presencia de Dios. Nos invita a hacer lo mismo, confiar, perseverar y alegrarnos en el Señor, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Al final, la verdadera fuerza viene de Dios. Y es en Él donde encontramos la razón para seguir adelante, independientemente de las circunstancias. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías la historia de Habacuc, deja tu like y comparte esta enseñanza con más personas. Además, suscríbete al canal para no perderte los... Volvemos. Por lo menos escucharon el audio al final, ¿no? Ya. De todas maneras, ahí estamos avanzando. El video nos ha dado toda un resumen, ¿no? Muy bien, bien elaborado sobre el libro de Habacuc, ¿no? Y también del contexto de Habacuc. Aquí nosotros tenemos que, a ver, este es el otro, perdón, me equivoqué. Aquí está, el libro de Habacuc. La palabra Habacuc en hebreo es Habacuc, significa acariciar, abrazar, ¿no? Es un abrazo fuerte, de esos con mucho calor, ¿no? ¿No? Eh, ahora, bueno, acá hay un error, debería decir, a ver, vamos a trabajar un ratito para borrar esa parte. Eh, aquí, vamos a borrar esta parte. Ya, mientras las palabras contenidas en otro libro reclaman ser la de Yahvé dirigidas al pueblo, en este libro, como ya se mencionó, este, aquí es el profeta que representa al pueblo y se dirige a Dios y le reta. Y la palabra es aquí y no está en esta parte. Voy a ponerla también, ¿no? Eh, tiene que ver con la interpelación, ¿no? El profeta que interpela a Dios, ese es Habacuc, ¿no? Bueno, ahí se le dice esto aquí, entonces podemos poner acá, ¿no? Habacuc, Habacuc, el profeta que interpeló a Dios, ¿no? Saben ustedes que es una interpelación, ¿no? ¿O no? Sí. A ver, Cuestionar. una interpelación, especialmente se utiliza esto
a nivel del Estado, eh, en la administración de gobierno, especialmente los que están en el Congreso, eh, frente a lo que se conoce como el poder legislativo, interpelan, ¿no?, a los integrantes del legislativo. Creo que también a otras instancias también. ¿Ya? Esa es su función. Eso no les da el poder para ser el primer poder del Estado, porque eso no existe. No sé quién ha inventado eso en el Perú. No hay un primer poder. Hay cuatro poderes. Lo que pasa es que uno ahora está arrasando con todos, ¿no? Eso está parecido a lo que sucedió con Israel y Babilonia. Babilonia viene y arrasa, ¿no? Hay muchas formas de arrasar, hay muchas formas de presionar, de, de hacer la situación que hubo de Babilonia, no solamente por el ejército. Por ejemplo, en nuestra historia nosotros tenemos la guerra del Pacífico, ¿no? Y Ujú. cómo una nación extranjera invadió nuestro territorio, ¿no? Sí, invadieron, inclusive llegaron hasta Iquitos algunos, ¿no? Algunos de soldados llegaron hasta por allá, imagínense. Entonces, fue un caos terrible y eso casi no se cuenta, no se habla de esa historia, ¿no? Y eso no es para odiar a los hermanos del sur, ¿no? No, eso no, a veces algunos piensan que debemos hacerlo, pero no, no es así. Yo no creo en esa forma de llevarnos con las naciones vecinas. Pero sí, creo que hay otras presiones también. No, no necesariamente son naciones, a veces son sistemas, a veces son gobiernos, a veces son grupos de poder, ¿no? Y eso es tremendo. Y creo que algunos ya de ahí, de alguna manera, han estado viendo lo de Habacuc, lo de Jeremías y todo esto como una situación muy parecida a la nuestra, con las diferencias, por supuesto, que hay, ¿no? Allá eran naciones reales, naciones que se oponían unas a otras, pero hoy la situación es la misma, es grave, crisis, corrupción, ¿no? Delincuencia, leyes que se hacen a favor del crimen organizado, es terrible eso, ¿no? Y lo peor es el silencio nuestro, ¿no? Un silencio y algunos inclusive apoyando esas actitudes, ¿no? Y apoyando estas leyes y diciendo, no, eso no, no existe, cuando son leyes que sí atentan contra la ciudadanía, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde está Dios, no? Señor, ¿dónde estás tú para detener toda esta situación? Bien lo decía Adi cuando hablaba de, ves en la calle nomás lo que está ocurriendo, ¿no? O lo que ocurre día a día, o lo que se habla y dice, y al final no se hace nada, ¿no? Se dice mucho, se acusa a unos o a otros y no se responsabilizan los que verdaderamente deben responsabilizarse de todo lo que está pasando y que avalan esa situación, ¿no? Quieren que la situación esté así, porque así en esa aspecto entonces pueden hacer lo que ellos quieren sin que la gente se dé cuenta, ¿no? Entonces eso va contra nosotros, contra toda la nación. Pero eso sí lo ve Dios. Y Dios va a hacer y va a actuar de todas maneras y está actuando. Así que hay que confiar en Él, de que todo esto se va a dar en su momento y esperamos que sea así, así como ocurrió con el caso de Habacuc, ¿no? Ahora, más o menos encontramos aquí que Asiria había caído, ¿no? En el 612 antes de Cristo y había tomado, ¿qué cosa? El poder los babilonios, ¿no? Esta época todavía no había ocurrido la opresión de Judá ni el primer destierro, ¿no? Que pasó por el 605 más o menos. Sería mejor, pues, asignar la actividad de Habacuc en una fecha poco antes del 606, algunos dicen por ahí. Este libro se refiere al problema
de fe frente a las aparentes dificultades que obstaculizan el cumplimiento de las promesas de Dios. Pastor, no se ve el flyer, no se ve el... No se ve. A A ver, ver, a ver, a ver, a ver. a ver. A ver, ya, correcto, gracias. Bueno, Estamos, yo sí lo veía. ahí estamos fuera de pantalla. Ya, Gracias. ahora sí. Perfecto. Ahora lo veo borroso. Mucho zoom Ahí está, ahí ahora. está. Ahí está, ahí está. Entonces, aquí se ha hablado y en el video también sobre fe. ¿Cómo entendemos la fe de esa perspectiva? Dice, hay que tener fe en medio de estas circunstancias. ¿Mm? Buscar fe en el tiempo de Habacuc. Ajá. Dice, Estas pastor. dificultades son abordadas y solucionadas a la luz de la permanente revelación de Dios, por lo que el profeta cierra su profecía con un salmo de gozosa confianza en Dios. Y es un cántico, por eso se puede hablar de un salmo. Ahora, sí, ahí viene el asunto de qué cosa es o qué se entiende fe en los tiempos de Habacuc. Ujú. ¿Qué es la fe? ¿No? Dice aquí Habacuc cuando interpela a Dios, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿No? Habacuc ve una tragedia, ¿no? Y está angustiado por su pueblo, ¿no? Y su pregunta, su inquietud es, ¿por qué razón tenemos el mal y el sufrimiento desenfrenado en este mundo? No solamente está mirando la situación y el caos dentro de la nación, sino que esto es en todo el mundo. Y uno puede ver que eso está ocurriendo también hoy día, ¿no? Con eso no nos consolamos por lo que pasa en el Perú. Lo que estamos pasando es una tragedia terrible, ¿no? Que ya los peruanos deberíamos levantar cabeza para esta situación. Pero estamos ahí como resignados, como que no pasa nada, o o indiferentes en algunos casos. Pero aquí él está diciendo, Señor, ¿cómo es que va este sufrimiento en este mundo, este mal, va avanzando cada día más, ¿no? La bondad, la justicia parece que fallan, o no hay justicia, ¿no? Los jueces hacen lo que les da la gana y han visto qué cosa está ocurriendo ahora, ¿no? Y cómo se van contra los funcionarios de justicia y los acusan a ellos, a los que investigan, los, los absuelven o los liberan, ¿no? Es terrible eso. Ahora, aún nosotros creemos en un Dios de justicia y de bondad, pero la pregunta es, si Dios es bueno y es justo, ¿por qué va ganando el mal? ¿No? Y tenemos también personas buenas, hoy día parece que eso, la bondad, el ser bueno, es algo que no camina en esta sociedad, ¿no? Tú tienes que ser vivo, tú tienes que ganar, tú tienes que avanzar, ¿no? Tienes que construir tu terraplén, ¿no? Para agarrar y arrasar con todo, ¿no? Si no haces eso, pues te quedas, ¿no? Y a veces hay algunas personas que vivimos que parecemos no de este tiempo, ¿no? Porque no es esa la idea de vida que tenemos, ¿no? Pero ahí va. Pero la pregunta está ahí. Entonces, ¿tenía falta de fe Habacuc cuando interpeló a Dios? Digan ustedes. No. Mire, acá está Caldea. Esta es la parte donde estaba Babilonia, ¿no? Este sector es el que dominó siempre, ¿no? Los asirios, ¿no? Caldea primera, después los asirios, luego Babilonia, ¿no? Y más adelante va a ser Persia la que va a tomar el lugar. O sea, en este lugar del río Tigris y el río Éufrates, ¿no? De la Mesopotamia, dominaron los más grandes, poderosos imperios del mundo antiguo. ¿Mm?
De aquí salían para dominar el mundo, ¿no? Llegaban hasta el África, hasta Egipto, ¿no? Hoy esto está venido a menos o no, todavía, que hay líos acá en Irak, ¿no es cierto? Hay situaciones acá y han habido guerras, que hace poco nomás, ¿no? Guerras donde está el país del norte que quiere tener el dominio de todo frente a la China que está surgiendo, ¿no? Pero también está Rusia y está el asunto de Ucrania, tantos conflictos que hay ahí. Al final, ¿quién se quedará con el pastel? Ese o el dominio, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo a nivel internacional. Pero eso es lo que ocurría. Babilonia, ¿no? Era un imperio que trataba de dominar. Y antiguamente era así, dominaban metiéndose con ejército y todo, ¿no? ¿No? Ahí no amenazaban, voy a tomar Groenlandia, voy a tomar Panamá, voy a tomar lo que yo quiera. No. Acá venían y, y entraban nomás, ¿no? Sin pedir permiso, ¿no? Entonces, algo parecido estaba ocurriendo hoy día y que, claro, por las normas y leyes que hay, como que se detienen, pero en alguna manera esto está avanzando también, ¿no? Entonces, ese espíritu de Babilonia está presente, pero en medio de eso, ¿no? ¿Dónde está Dios? ¿No? Y las preguntas, ¿por qué Dios no castiga los pecados de Judá? ¿Cómo responde? Que Dios responde que hará juicio enviando a Babilonia para castigar a su pueblo. En vez de castigar a Judá de otra manera, ¿cuál es el castigo? Enviando a otra nación. Y lo que está ocurriendo hoy día, ¿no será también que es eso entre nosotros? ¿No está castigando el pecado de nuestra nación, ¿no? Dándonos toda esta situación terrible, ¿no? No es una nación poderosa, pero sí es una presión que hay frente a los que gobiernan con y con la indiferencia del pueblo y apartados de los intereses de la mayoría, ¿no es cierto? Y es bien difícil eso, hermanos, hablarlo porque a veces se mezcla y uno dice, no, ¿para qué hablar esas cosas? Pero es que estos aspectos, lo espiritual y la realidad están también juntas, se mezclan, no podemos dejar de hacer esa lectura. No es simplemente lo espiritual, bueno, dedicado a Dios nada más y lo que está ocurriendo alrededor mío, eso no me afecta, no, nos va a afectar igual y nos está afectando de alguna manera. Ahora, la pregunta, ¿por qué Dios habría de castigar con una nación más pecadora? Y Dios responde, el justo por la fe vivirá, ¿no? Ahora, el que tiene fe es aquel que confía en el Señor, dígame. ¿Mm? ¿Es eso lo que está, Técnicamente, es eso sí, lo que está tratando de enseñar este libro? De que confiar en el Señor, tener fe es afirmarme que mi convicción en creer mi doctrina y practicar mi doctrina y eso ya tengo fe. ¿Eso es fe? No, pastor, no está ahí. Es, como se dice, ¿no? La salvación es creer, no, es seguir creyendo, pastor. Es Ya, seguir bueno, seguí creyendo. creyendo, pero ahí está solamente eso, mire. Le hago una pregunta porque eso es lo típico nuestro, ¿no? No, si cree, sigue creyendo, usted tenga fe, asegúrate en Dios y ya, ¿no? Pero tener fe por fe no es el camino que la Biblia enseña. Fíjense la siguiente frase, el mal se destruye a sí mismo, pero el justo vive en su fidelidad. Una vida permanente para los que esperan en Dios. Esperar en Dios es confiar y es ser fiel a Dios, ¿no? Fidelidad.
esta palabra que hoy día se utiliza en medio del marketing que vivimos en el mercado y toda esta situación eh, de visión de negocio que hay en el mundo, ¿no? Se habla de la fidelización, ¿no? ¿Qué cosa es la fidelización? Por ejemplo, hay empresas que dicen que hay que fidelizar a sus clientes, o sea que agarrarlos, engancharlos de tal manera para tenerlos para siempre, ¿no? Eso es fidelizar, dice. Pero Dios está buscando esa fidelización, ¿ah? Que se queden ahí siempre, y no es ese sentido, ¿no? Porque la fidelización de alguna manera implica beneficios también, ¿no? Eh, que vas a obtener por esa fidelización de los clientes, ¿no? De los que están, digamos, dependiendo de una empresa, ¿no? De lo que das o de un servicio que brindas, ¿no? Por ejemplo, sería bueno hablar de fidelización de los alumnos en el seminario, ¿no? Pero en ese términos, digamos. Pero lo que dice la Biblia es fidelidad. Y ahí la fidelidad no es lo mismo que fidelización. Porque la fidelidad, ¿ya? El que recibe el beneficio no es el que lo fideliza a un cliente, dándole esto y aquello y ganándole su voluntad, sino que la fidelidad aquí es confianza en, y en este caso, en este Dios que es bueno, es justo y sabio. Ahora, hay algo más aquí, hermanos, que creo que debemos plantearnos, ¿eh? Cuando, y dejo esto para que vayamos ahí a la hora al descansar, meditar esto y volver para la respuesta. El justo vivirá por su fidelidad. ¿Fidelidad a quién? ¿Fidelidad a qué? ¿Mm? ¿Cuál era el sentido de la fidelidad en el pueblo de Dios de la época de Habacuc? ¿Cómo mostraba su fidelidad? ¿Cómo mostraba su fe? A ver, díganme ustedes. Encomendándose a Él cada momento, cada día. Ya, pero ese es muy gaseoso todavía. Mm. Cualquiera que haga eso, ya, Tal vez cuando no era idólatra, o sea, cuando no adoraba a otros dioses. podía ser, pero no está la base en eso. ¿Cuál es? A ver, piensen, piensen. Obediencia a la Torah. Ya, obediencia a Dios, está bien, pero obediencia en blanco, ¿cómo es En la eso? Torah. Las leyes. Pastor, aquí en el versículo 4 dice, ¿no? Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. Y Ya, después de eso recién dice, el impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. El ya, problema estaba siendo que estaban yendo en contra de la ley y no estaban aplicando la justicia. ya. Y hacían, claro, está hablando de las leyes dentro del Estado, dentro de la nación, ¿no? Pero que tenía que ver con la ley máxima que tenían ahí, ¿no? Que era la Torá. Claro, pastor, Quebrantaban eso y por lo tanto los jueces no aplicaban justicia correcta. También miren la relación que hay, ¿no? ¿No? pastor, Sí, pero el grado de idolatría en el tiempo de Habacuc era atroz. Y aquí lo dice sí, en el capítulo pero 2, esa era una consecuencia. 18, exactamente. Pero mira hasta qué extremo. Y Habacuc pregunta, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que Ujú, enseña mentira, mira, para que haciendo imágenes mudas confíe ajá, el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda,
levántate, ¿podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ujú. Es que está hablando de la presencia de Dios, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, aquí hay un elemento fundamental que debemos plantearnos aquí. Todo eso era consecuencia de haber abandonado a Dios. No Exacto. habían abandonado la religión. No estoy diciendo que no, que ya no hacían sus ceremonias, sus sacrificios, la fiesta. No. Todo eso era religiosamente lo cumplían, pero se habían apartado de la ley. Se habían apartado de la ley, fuente de vida, fuente de la fidelidad a Dios, Bueno, fuente de la fe. Así que cuando dice el justo por la fe vivirá, ¿ya? Es la fe al pacto, porque la ley implicaba el pacto, ¿verdad? Era el pueblo del pacto. Confiar en Dios, ¿no? La confianza en Dios estaba en el pacto que Dios había hecho con ellos. Y Dios no los iba a abandonar, pero ellos abandonaron a Dios. Por lo tanto, no cumplieron con el pacto, rompieron la ley y entonces comienzan a comportarse como injustos y abandonan a Dios y se van tras los ídolos. Ese es un resultado. Y también hacen injusticia. Y entonces viene la corrupción, y viene el desgobierno, y viene la explotación, y viene leyes injustas, y también vienen sentencias injustas, ¿no? Por malos jueces o por alguno que utilice el poder, ¿no? Para dominar los casos o las situaciones, ¿no? pastor, una pregunta. Sí, Eh, Cuando dice aquí, más el justo por la fe vivirá, ¿estamos hablando de la fe abránica, pastor? Porque no, Abraham también, no. cuando le dice, Bueno, ¿no? está hablando de Las Abraham, estrellas. sí, pero no está Abraham hablando solamente, creyó, ¿no? sí, creyó en justicia, por Claro, fe, creyó ya, en Cristo, pero ¿no? está hablando de todo eso, De todo eso. de la confianza, de lo que los padres habían enseñado y también del pacto que Dios había establecido con Moisés, porque ahí empieza el asunto de la ley, ¿no? Ajá. ¿No? A mostrar la Torá, la instrucción, ¿no? ¿No? Y entonces ese era el camino, ¿no? El justo por la fidelidad al pacto vivirá. ¿No? Y algo más inclusive, ¿no? Algunos dicen, cuando leen ese texto, eso de justo por la fidelidad al pacto vivirá, eh, ¿cuál es la fidelidad? ¿La fidelidad del justo o la fidelidad de Dios? No, la fidelidad de Dios, pastor. Ajá. Entonces podemos trabajar esto muy bien, ¿no? El justo por la fidelidad Fidelidad de Dios al pacto al pacto, claro. vivirá, porque Dios es fiel a su pacto. ¿Te das cuenta? Pastor, pastor, Ah, En Romanos, Pablo dice, mas la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ajá, La justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Vuelve a entrar eso, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. sí. Entonces, considerando de que según la ley, los israelitas no pudieron, nunca pudieron ser fieles a Dios, mejor dicho, mantener la fidelidad a Dios, que era conservar la Torah, ¿no? Que era conservar, obedecer a la ley, que es lo que en todo caso Habacuc está mostrando, ¿no? Está mostrando que se han corrompido, están mostrando que han abandonado al Señor, ¿no? Ujú, Entonces, si nosotros en realidad, siguiendo esa misma ley, o sea, según los israelitas, tampoco nos apartaríamos de Dios y obviamente nos habíamos apartado, pero justamente la justicia de Dios se revela en todo caso en Jesucristo, ¿no? Por la ajá. fe, por la fe vivirá, ¿no? Y ahí está En la autoridad de Jesucristo. ese detalle que tú estás mencionando, tiene que ver cuando Pablo
aplica el justo por la fe vivirá, le da una lectura nueva, una relectura y una revelación, diremos así, en esa interpretación, porque ya no se queda solamente con la ley, que básicamente la ley Claro. es la Torá y la Torá viva es La ley Jesús, es ¿no? nuestro ayo, fue Entonces, pastor. entonces cuando dice el justo por la fe al pacto vivirá, es lo que decía Habacuc, eso lo hace presente también Pablo y le dice, sí, el justo por la fe al pacto vivirá, pero al pacto que ahora ya no es de Moisés, sino al pacto superior con El nuevo Jesús. pacto. Amén. Ah, el Claro, nuevo pacto. entonces Jesús es la Torá, pues, Amén, ¿no? pastor. Ese es el sentido Amén. y el principio, ¿ya? Eso no nos inhibe. Y recuerden, no está, aquí el problema que tenemos es que entendemos la ley como reglamentos, mandamientos, ordenanzas, con cosas que hay que hacer o obedecer, cuando el asunto no es eso, es confiar en Dios y confiar en los pactos que Él ha hecho. Y hay que trabajar mucho la teología del pacto, ¿no? Hay que trabajar esa línea de paso, porque dentro del calvinismo y el mundo presbiteriano, la teología del pacto es fundamental, ¿no? Pastor, no confundamos pactar, por la actualidad ese término está muy, muy No, no, no estoy hablando de eso, estamos hablando de los pactos de Dios, de Abraham, Moisés, David y Jesús, ¿no? Que han sido, todos estos nos llevaban al pacto final. Por eso esto de que el justo por la fe vivirá, también implica, ¿no? Aunque estaban en el pasado, implican también aquellos que creían y que visionaban al Mesías, ¿no? Que visionaban al que iba a culminar finalmente, ¿no? Y completar el pacto, ¿no? Porque el pacto es un proceso, ¿no? Que Dios va aclarando y afirmando bajo sus actos, ¿no? Y sus acciones. Bajo eso vamos a tener que vivir. Así que los que vivieron en la época de Habacuc, esa era su esperanza. Y también los que vivimos ahora, también esa es nuestra esperanza. ¿Se dan cuenta? ¿No? Aquí, esto es hermoso, eso es no sé si lo están captando exactamente esto que estamos mencionando, pero es tremendo, tremendo, ¿no? No hay entonces una diferencia, no es que el pacto de Dios ya terminó, ya se acabó, como algunos dicen en el mundo dispensacional, ¿no? Dicen, no, el pacto de la ley ya se terminó, ya no hay, ahora es el pacto de la gracia. No, 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 la gracia estuvo siempre, ahí está, el justo vivirá, por la fe vivirá, ahí está gracias la estuvo gracia, siempre, pastor. ¿verdad? Sí, Y eso lo reafirma Pablo, ¿ya? Y está en Gálatas y está en Hebreos también, como mencionó, hemos visto ahí en el video. Entonces, necesitamos entender que este mensaje es vigente. Entonces, ahí cambia esa actitud religiosa de que solamente dice, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios. Ah, pero ¿cuáles son tus actos? ¿Cuál es la evidencia? Y seguramente tendríamos que preguntarnos, como nos preguntó Santiago, ¿no? Ah, ¿tú crees en Dios? Sí. Muéstrame tu fe por las obras. Muéstrame qué cosa es lo que haces. Muestra cómo vives. Muéstrame. tu fidelidad, muéstrame tu fidelidad. Claro. Muéstrame tu fidelidad. Que la fidelidad tiene que ver con cuál es la forma de vivir, cómo es la Concreto, forma algo de concreto. conducirnos, qué cosa es lo que hacemos, ¿no? No siempre es así, ¿no? Hay momentos en que las situaciones te llevan a veces a actuar con desconfianza, ¿no? Hoy estamos en un mundo de desconfianza, Y pero sí, necesitamos certidumbre. superar ese aspecto, ¿no? Muy bien, vamos a tener nuestro descanso. Nos hemos pasado el tiempo, creo que sí, ya unos 10 minutos, ¿ya? Y volvemos.